Hola, soy Octavio de la Torre. Soy apasionado del compliance en fiscal, comercio exterior y aduanas. Y a través de estos datos peques del trueque, te compartiré información precisa pero concisa que te ayudará a conocer un poco más de la materia y de cómo Buenas aplicarla. tardes, yo voy a hablar acerca de la declaración informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación, conocida como DIMSE. Para iniciar, esta declaración surge a partir del artículo 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la fracción segunda, en el párrafo 12º, se establece lo siguiente. Las empresas con programa de maquila que apliquen lo dispuesto en este artículo deberán presentar anualmente ante las autoridades fiscales, a más tardar en el mes de junio del año en que se trate, la declaración informativa de sus operaciones de maquila en términos de lo que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Posterior a ello, existe la regla 3.20.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal, en la cual se establece la facilidad de presentación de la DIMSE. En ella se establece que los contribuyentes que presenten la DIMSE quedan relevados de presentar el escrito a que se refiere el artículo 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando la DIMSE se encuentre completa y debidamente requisitada. En el artículo 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla acerca de qué se considera la operación de las maquilas. Para esto, de manera general, las mercancías suministradas por el residente en el extranjero por motivo de un contrato de maquila al amparo de un programa de maquila autorizado por la Secretaría de Economía, que se sometan a un proceso de transformación o reparación, sean importadas temporalmente y se retornan al extranjero y cumplan con ciertos requisitos establecidos en el artículo 181, son consideradas como maquila, como pueden ser los requisitos de que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva provengan exclusivamente de su operación de maquila y las mercancías sean retornadas. Esto es por mencionar algunos, pero hay más requisitos. El artículo 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla acerca de la determinación de la utilidad fiscal. Las empresas maquiladoras deben de determinar su utilidad fiscal con la cantidad que resulte mayor de aplicar lo siguiente. Se puede utilizar lo que se conoce como el Safe Harbor, que sería aplicar el 6.9% sobre el valor de los activos utilizados en la operación durante el ejercicio fiscal, o bien el 6.5% sobre el total de los costos y gastos de operación. Si bien no se opta por el Safe Harbor, puedes utilizar lo que son los APAs, que son acuerdos anticipados de precios de transferencia. Para esto, además hay un decreto que otorgó estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de diciembre del 2013, en el cual se estableció que los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila de acuerdo a los términos de los artículos 181 y 182, así como aquellos que hayan optado por obtener una resolución particular en los términos del artículo 34A del Código Fiscal que habla de los precios de transferencia, pueden aplicar un estímulo fiscal consistente en una deducción adicional. En el artículo primero nos habla que esta deducción adicional va relativo a lo que es la nómina en el porcentaje del 47 o 53% según se considere, esto para ingresos exentos de los trabajadores. Asimismo, en el artículo segundo del mismo decreto se establece la mecánica de cómo se va a aplicar los porcentajes de depreciación de la maquinaria y equipo utilizados en la operación de maquila durante el ejercicio fiscal, de acuerdo al párrafo de la fracción cuarta del artículo 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para esto, como tal, en la ley no se establece una mecánica como tal de cómo se hace la depreciación del cálculo del porcentaje de maquinaria y equipo, pero en la regla miscelánea fiscal del 2021, en la 30.20.3, se establece la mecánica a seguir. Principalmente se calcula hasta el último día del ejercicio fiscal, en la cual se divide el monto pendiente por depreciar de la maquinaria y equipo, conforme a la fracción 1 de la misma regla, entre el monto pendiente por depreciar de la maquinaria y equipo total utilizados en la operación. Esto es en base al monto original de inversión y se toma como
como valor el que está en aduanas al momento de la introducción del país. ¿Quiénes presentan este aviso? Esta declaración informativa, las personas morales del régimen general de la ley que efectúen operaciones de maquila en cualquiera de sus modalidades, al amparo del decreto del fomento de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportación. El objetivo es que las empresas cumplan con las obligaciones informando sobre la parte de comercio exterior y las operaciones de maquila. Como podemos ver, esta es una obligación por la parte fiscal, porque está establecida en la ley del impuesto sobre la renta, es adicional a las obligaciones que se tienen en la parte de comercio exterior. La información necesaria para presentar este tipo de declaración principalmente es tener a la mano la modalidad del programa IMEX autorizado, si se tiene certificación IVA o IEPS o AMBAR, datos del residente en el extranjero con el que se celebraron las operaciones de maquila, información financiera y fiscal. Cuando nos referimos a información financiera, estamos hablando acerca de la información contable de acuerdo a las normas de información financiera, en la cual se desglosan los ingresos derivados de la operación de maquila y distintos ingresos de maquilas adicionales. A la maquila si se tuvieron ingresos por arrendamiento o por otro tipo de conceptos. También los gastos por sueldos y salarios, prestaciones, costos y gastos y operación, la utilidad fiscal del ejercicio, el ISR pagado en el ejercicio, así como toda la información relativa al impuesto al valor agregado, el IVA acreditable, el IVA retenido, trasladado, compensaciones aplicadas y devoluciones solicitadas a detalle. También se tiene que realizar el cálculo del porcentaje de la maquinaria y equipo utilizado en la actividad de maquila de acuerdo a la regla que ya se mencionó anteriormente, el 3.20.3 de la resolución miscelánea fiscal. Dan información acerca si se utilizó el Safe Harbor, que fue el 6.5 o el 6.9, o bien si fue precios de transferencia. También si se optó por tomar la deducción adicional para empresas maquiladoras que está establecida en el decreto que mencioné anteriormente, de la deducción del 53 o 47%. Cuando son también empresas de manufactura bajo la modalidad de albergue, también se tiene que especificar los datos de los residentes en el extranjero con el que se celebró operaciones de manufactura bajo la modalidad de albergue, información fiscal, de igual manera que con la modalidad de industrial, IMEX industrial, información de saldos a favor del impuesto al valor agregado de cada mes del año a declarar. ¿Cuándo se presenta? Esta declaración informativa se presenta más tardar el 30 de junio del año posterior que se trate. Es periodicidad anual. Y la sanción en caso del incumplimiento de esta obligación se encuentra establecida en el Código Fiscal dentro del artículo 82 en la fracción D, como la omisión de declaraciones informativas, que va por una multa desde 15,860 pesos hasta 31,740 pesos. El proceso para la presentación de la DIMSE se hace de manera electrónica. Primero se debe ingresar al portal del SAT en la página de servicios de importación DIMSE. Posterior a ello viene el botón P iniciar, se le da clic y se lleva a esta página en la cual se puede acceder con la e-firma o con el RFC y la contraseña CIEC. Se ingresa el CAPTCHA y posterior a ello se abre la presente ventana. En la ventana siguiente es acerca de que tienes que seleccionar el ejercicio, el tipo de periodo y la declaración informativa que se está presentando. Como podemos ver, aquí este es de este año, es el ejercicio 2020, que se presenta más tardar ahorita el 30 de junio. El tipo de periodo sería anual, el periodo sería del ejercicio y el tipo de declaración normal. Al momento de llenar esos datos, se nos abre la siguiente pantalla en la cual se habla acerca de los anexos 3 de precios de transferencia. Principalmente nos viene la opción de si la presentamos con datos o sin operaciones, lo cual considero un poco raro que sea sin operaciones. Generalmente deben ser con datos, pero por alguna razón deberán de dar esa opción. Entonces, al momento de ingresar, se presenta con datos, se guarda y posterior a ello, lo primero que se pregunta es indicar si se celebraron operaciones de maquila o si se operó bajo el programa de albergue. Ahí nada más la opción que nos da es de sí o no y pues ya se selecciona la adecuada.
Prosiguiendo, tenemos que dar información acerca del programa IMEX autorizado. Principalmente solicita las modalidades del programa IMEX que fueron autorizadas, la fecha de inicio del programa de operación con ese programa IMEX y el número de programa IMEX. En las modalidades del programa IMEX, cuando lo abrimos se nos despliega si es una IMEX controladora de empresas, si es industrial, de servicios, de albergue o terciarización. Posterior a ello, las modalidades del programa IMEX autorizado, se abre un complemento. Iniciamos para ver si la empresa está con certificación de IVA o IEPS, en la cual se selecciona si sí o si no. Si la empresa está certificada, el número de la regla del 3.8 de comercio exterior, bajo qué tipo de certificación tiene, el nombre del sector económico al que pertenece, esto debe de venir con la autorización de la certificación, ahí debe de venir especificado. Entonces se nos despliegan una serie de varias opciones y se selecciona la adecuada. Luego tenemos que llenar el apellido y nombre o denominación social del residente extranjero con el que se celebraron operaciones de maquila. Luego tenemos que indicar si el residente en el extranjero es o no una parte relacionada y el domicilio del residente en el extranjero con el que se celebraron operaciones de maquila. Si bien sabemos, los extranjeros no tienen RFC como lo tenemos aquí en México, tienen un número de identificación fiscal, el cual es el que se ingresa en estos datos. Tenemos que asignar el clave de país de residencia y posterior a ello tenemos que indicar si se optó por el Safe Harbor, que es el 6.9 sobre los activos o el 6.5 sobre los gastos. Al momento de que nosotros seleccionemos que se optó por el Safe Harbor, se deshabilita lo de los precios de transferencia. Y al contrario, si nosotros decimos que lo hicimos por medio de precios de transferencia, se inhabilita el Safe Harbor. Y ahí, si seleccionamos lo que viene siendo el precio de transferencia, tendríamos que indicar el periodo de vigencia del APA, el ejercicio inicial y el ejercicio final. Y abajito viene acerca de que indiquemos si utilizamos deducción adicional para las maquiladoras, que es lo que está establecido en el decreto del 26 de diciembre del 2013, que consiste en aplicar lo de la nómina exenta. A continuación tenemos el llenado de información financiera y fiscal, sección A, que es la información financiera. Esto viene siendo meramente contable, lo cual pues hay que cuidar mucho y cumplir con las normas de información financiera, en donde desglosamos los montos de los ingresos derivados de la operación maquila, los montos de ingresos distintos a la operación maquila. Si nosotros ponemos que tuvimos ingresos adicionales a la operación maquila, se abre una ventana adicional en la cual tenemos que especificar de dónde vienen esos ingresos. Por ejemplo, si tuvieron ingresos por arrendamiento, ahí tendríamos que especificar y poner el concepto de arrendamiento y cuándo se recibió. Después tenemos los sueldos y salarios en gastos, las prestaciones realizadas a la nómina, arrendamiento de inmuebles, deducción de inversiones, el mantenimiento, cuánto se pagó en maquinaria y equipo, la compra de insumos nacionales o nacionalizados. Aquí va lo de la información de acuerdo al anual. Anteriormente estábamos viendo la información contable y posterior a ello se hizo la información de acuerdo a la declaración anual. La información financiera y fiscal nos debe coincidir de manera forzosa con lo que declaramos al anual. Entonces, tendríamos que estarnos basando en la declaración anual para poner la utilidad fiscal antes de la PTU del ejercicio por operaciones de maquila, el ISR pagado por operaciones de maquila, la utilidad fiscal de PTU del ejercicio por distintas a la maquila y el ISR pagado por operaciones distintas de maquila. También viene cada mes, hay que llenar acerca de la información financiera del impuesto al valor agregado. Se tiene que agregar mes a mes cuánto tuvimos de IVA acreditable en ese mes, de IVA retenido, de IVA de traslado, de IVA compensado, el IVA solicitado en devolución del ejercicio, el IVA devuelto en el ejercicio y el IVA devuelto en ejercicios anteriores. Para que esto pueda avanzar, tiene que ponerse mes a mes. El mes de enero, febrero, se tiene que llenar todo. Si no se llena, el cuadrito se queda en rojo hasta que se termine y no nos permite avanzar y mandar la información como tal. Después tenemos el cálculo del porcentaje de la maquinaria y equipo utilizado en la actividad de maquila. El cálculo del porcentaje de maquinaria y equipo utilizado en la actividad de maquila
que era lo que estaba comentando, que vamos a tomar el MOI, que es el valor en aduana, en la fecha de introducción al país, y para hacer esta determinación hay que atender a la regla 3.20, en la cual nos indica el MOI pendiente de depreciar entre el MOI pendiente de depreciar total autorizado, y algo que hay que tener muy en cuenta es que nunca debe ser inferior al 10% del valor de adquisición. Esto de acuerdo a la regla 30.20.3 de la resolución miscelánea fiscal, así como el artículo 181 de la ley del impuesto sobre la renta, fracción quinta. En el anterior nos habla acerca de la operación de maquila, y en este apartado nos habla acerca de la maquinaria y equipo destinados, pero que es propiedad del residente en el extranjero. La otra era propiedad de maquila y este el residente en el extranjero, y se hace exactamente el mismo procedimiento. Aquí también tenemos que identificar si tuvimos maquinaria y equipo de partes no relacionadas como partes relacionadas, y también se hace la descripción de la maquinaria y equipo de la misma manera. Y el fundamento legal para esta presentación es la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 182, el Código Fiscal para 2021, artículos 31 y 32, y las reglas misceláneas fiscal del 2021, la 3.20.10. Antes de terminar, nada más cuando ya se hace este envío, obtenemos un acuse como todos los trámites electrónicos en el SAT, el cual pues hay que tener en cuenta y guardarlo para en caso de una revisión por parte de la autoridad, pues poder tener el acuse en el cual se detalla toda la información que se fue llenando en todos estos anexos. Se nos da un acuse como tipo la declaración anual normal de las personas morales, y ya con ello ya se tiene por concluido y por presentado el aviso de la presentación de declaración informativa. Por mi parte sería todo. Gracias por acompañarme al Dato Peque del Trueque. Recuerda que todos los días de lunes a jueves tenemos a través de Hagamos un Trueque los datos peques en vivo. También te invito a seguirme y mandarme comentarios a través de LinkedIn, Twitter, Facebook y Telegram. Recuerda que a través de cumplir con integridad en fiscal, comercio exterior y aduanas, podemos hacer un país mejor.